tendríamos que empezar recurriendo a la canción para decir, sé feliz aunque no a mi lado. No ¿Eso sé, pasó ayer? No, yo creo que son más malditos los políticos en general, ¿no? Porque no creo que les desean la felicidad cuando se separan, sino todo lo peor. Porque de hecho ayer se han separado deseándose lo peor, no necesariamente sé feliz en tu bloque, digamos, ¿no? Sí, no hay divorcio sin pelea, pues. Sí, aquí, pero la pelea yo creo que sigue, ¿no? Sí, no, ha sido un día, bueno, se empieza, también es cierto, digo que se empieza a acelerar el escenario político porque ya estamos a menos de una semana, o una semana de uno de los hitos más importantes del nuevo proceso, que es la inscripción de alianzas y partidos, ¿no? Sí. Entonces ya eso ya nos va a empezar a mostrar el primer panorama, digamos, de la oferta electoral en este año, antes de los candidatos. Entonces yo creo que sí hay ciertos procesos que están yendo más rápido que lo que nosotros pensamos, ¿no? Yo diría sí, la palabra es divorcio, pero yo utilizaría otra palabra adicional, que es descomposición, ¿no? Y me temo, porque creo que eso no es bueno para la democracia boliviana, que esta elección ya nos está mostrando que no va a ser necesariamente, vamos a ver más adelante, pero no necesariamente va a ser un periodo de reconfiguración, de reordenamiento de la política, que por lo general para eso sirven, entre otras cosas, las elecciones. Sino este inicio nos está mostrando que más bien la elección se va a dejar jalar probablemente por un proceso mucho más amplio de descomposición del sistema político y de fragmentación y de desorden político. O sea, parecido diríamos a la crisis de los partidos políticos del yo creo principios que sí. del siglo XXI. Sí, yo creo que ya, ahora sí, yo creo que sin temor, siempre uno puede equivocarse, por supuesto, pero sin temor, sin demasiados matices, yo creo que sí estamos ahora en una nueva fase de descomposición, recomposición del sistema de partidos, parecida probablemente a la que tuvimos a inicios de siglo, ¿no es cierto?, cuando desapareció el viejo sistema de partidos de la época de la democracia pactada y emergió el sistema con un partido preponderante que era el MAS, y me parece que ahora evidentemente ese sistema de partido preponderante ha implosionado y probablemente estamos volviendo hacia un esquema mucho más pluralista, pero donde no sabemos todavía quiénes son los actores, cuál va a tener más peso, cuáles van a ser las orientaciones de cada uno de los grupos que se van a ir conformando, o por ahí no se conforman definitivamente, y vivimos en una lógica de un sistema de partidos eclosionado en cierto sentido, como el peruano, donde tú vas a tener candidatos en cada elección de diferentes sabores y con mucho juego personal, lo que nos lleva a los divorcios, las peleas y todas estas cosas. Todavía no estamos ahí, digo, pero sí yo siento que lo que está claro es que eso que te decía Diego, ¿no? Es decir, uno podría haber esperado que esta elección sea una elección de rearticulación, de que por lo menos aparezca un esbozo del nuevo sistema, pero me da la impresión que por lo pronto nos muestra más todavía descomposición, ¿no? Diputado. Hipótesis. A ver, me parece interesante lo que señala Armando. Para seguir con la analogía del divorcio, en este famoso bloque de unidad autodenominado, ¿no? Así, yo creo que en realidad nunca hubo matrimonio, no se consumó. Compartieron techo, pero no lecho, como se dice vulgarmente, porque es claro que no sé si nunca, pero por lo menos desde hace muchos meses, no había ya ninguna voluntad de unidad. Y lo he dicho varias veces, por una razón muy simple, que es de la técnica electoral, que por supuesto todos los que están en esos equipos que vemos en la pantalla la conocen, pero al dedillo. Si realmente hubieran querido hacer unidad, tenían que haber inscrito una alianza la próxima semana. Y para inscribir una alianza entre todas las siglas, pues cada partido tiene, digamos, el MNR tuvo ayer su comando nacional, que le dicen que es la máxima instancia de decisión, que la tienen que llamar con 15 días de anticipación. O sea, los partidos tienen estatutos que te generan, digamos, restricciones de cómo hacer esa alianza. No hemos visto la más mínima voluntad, ni siquiera el anuncio. ¿Saben qué? La alianza se va a llamar no sé cuánto. Nada, nada. Hemos visto Tuto Quiroga avanzando inexorablemente, además en sus declaraciones públicas, yo voy a ser candidato irreversiblemente con su alianza, con sus siglas, el FRI y Demócratas, y lo propio, veíamos a Samuel avanzando con su propia sigla,
se estaba uniendo el MNR, ahora queda claro que no, pero entonces la pregunta era, si no había si era real eso, ¿qué iban a hacer? ¿Iban a inscribir sus alianzas y después qué? Si salía Tuto, Samuel se iba a bajar y matar su sigla, porque por segunda vez ya no estaría participando en las elecciones y la ley es clarísima, perdería la sigla. ¿Estaba Samuel dispuesto a matar su sigla? O al revés, Tuto. Si Samuel era el elegido, con cualquier mecanismo, iba a Tuto a matar la sigla de demócratas, el FRI se salvaba porque participó con Comunidad Ciudadana la última elección. Pero entonces ahí ya se veía, o yo veía por lo menos, y lo he venido anunciando, una farsa total, una falta de sinceridad o una chambonada imperdonable de no tomar en cuenta estos tiempos, estas cosas. Yo creo que era lo primero, que no había ninguna voluntad real y sincera de hacer una unidad. Además, el sainete que nos han armado, no, que son 6 los... No, eran 2 grupos, ¿no? Y no nos fumemos entre... ¿no? Eran 2, Samuel y Tuto. Carlos Mesa rápido dijo, yo no voy, porque tampoco creo que sea mucho renunciamiento, sino que las encuestas no le daban, es como yo renunciar a postularme al Balón de Oro, ¿no? O sea, no. Y luego, bueno, Luis Fernando Camacho, por muchas otras razones, tampoco iba a ir. Y sinceramente, con todo respeto, y tengo mucho respeto por Amparo Vallevián, porque creo que es la única persona en ese bloque que sinceramente ha buscado la unidad, pero sabiendo que ella no tenía ningún chance electoral. Entonces, como digo, aquí compartieron techo, pero no lecho, y esto es una separación, pero que estaba ya anunciada hace mucho. Nunca tuvieron la verdadera intención, y estaban buscando, o sea, de ir unidos, y estaban buscando la forma, el pretexto, y se dio. Y si no se daba de esta manera, yo vaticinaba, da lo mismo que decidan al cacho, a la moneda, quién de los dos va a ser, porque al final van a decir, no sé, empate técnico, algún argumento iban a dar para ir separado, ya nos lo dieron. Entonces, fíjense, ayer lo que vemos ahí en esas imágenes es el equipo de Samuel anunciando que la encuesta que contrató y pagó Samuel dio por ganador a Samuel para ser el candidato del bloque de Samuel. Entonces, es mucho sainete. Es mucho sainete. ¿Pérdida de tiempo? Y aquí termino y coincido aquí en lo que dice Armando. Estamos viendo el final de un sistema político que pasamos del sistema de partidos, que yo creo que fue muy bueno, del 82 a principios de este siglo, o sea, la época democrática. Hubo mucha institucionalidad, se demonizó injusta y equivocadamente la democracia pactada, porque de eso se trata la democracia justamente, de pactos. Sí, hubo mucho envilecimiento por parte de los actores políticos, cuoteos, etcétera, pero en general el balance que podemos hacer ahora en retrospectiva de esos primeros 20 años de democracia pactada es muy positivo. Hubo mucho avance institucional, hubo estabilidad en todo sentido. Y luego entramos en un modelo, como también lo dijo Armando, hegemónico, de la hegemonía del MAS. Yo creo, no sé si los teóricos o los que hacían querían emular lo que fue el FRI, de la misma manera que lo quiso hacer el MNR 30 años antes. Pero entonces, al final de los 20 años de la hegemonía masista, estamos al final de esa hegemonía, no cabe ninguna duda, no hay un sistema de partidos. Y termino con esto, Diego y Armando. Si hubiera habido la más mínima voluntad de unidad de quienes conformaron ese bloque autodenominado de unidad, ¿por qué no apoyaron cuando propusimos una ley de elecciones primarias abiertas? No lo hicieron. El propio Carlos Mesa con Alarcón presentaron un proyecto de ley muy insuficiente en mi criterio, pero a la hora de la verdad, a la hora de que fueron a los primeros acuerdos con el Tribunal Electoral, calladitos. Se contentaron con suspender las primarias cerradas, que era lo que quería el gobierno, que era lo que necesitaba Arce para no enfrentarse con los evistas en el MAS. Le sirvieron en bandeja lo que quería el gobierno, pero en ningún momento, ninguno de los que están ahí se pronunció a favor de tener primarias abiertas, oficiales, vinculantes. Después le propusimos desde el primer bloque de la Unidad es Posible, donde habían muchos precandidatos emergentes y actores políticos y todo, les dijimos, hagamos entonces unas primarias ciudadanas.
Tampoco quisieron, los invitamos a participar y dijeron, no, ¿saben qué? No, nos changuearon literalmente. No, aquí los dueños del circo somos nosotros y ustedes son los payasos. Ese fue el mensaje que nos dijeron. Nosotros vamos a organizar la unidad. Decimos, adelante, perfecto, bravo, háganlo. Y nos salen con este zafarrancho. Sí, y yo creo que coincido con el diputado en el sentido de que yo, la verdad, desde el inicio igual yo tuve mis serias dudas de que esto iba a acabar en buen puerto. Y por cosas como dice el diputado, que uno ve como que pones los bueyes, la carreta antes de los bueyes. A ver, toda coalición política primero define su mecanismo de gobernanza, mínimo, ¿no es cierto? Es decir, si va a ser una coalición, o incluso si vamos a hacer mañana un grupo de amigos, mínimamente nos vamos a poner de acuerdo a ver quién hace qué. Hasta para el pasanacu, ¿no? Exacto, el WhatsApp, el número, quiénes se inscriben, ¿no es cierto? Y qué pasa si uno no viene un día. Sí, por eso un conjunto mínimo de reglas que te definen la organización de la coalición. Y esta se suponía que iba a ser una coalición, ¿no es cierto? Pues un bloque político, iba a ser una coalición, como dice el diputado, tenía que acabar en una lista común que se inscriba. Y eso implicaba desde el inicio saber muy claramente qué partidos están o qué fuerzas más son las importantes, cómo iban a resolver algunos problemas entre ellas, qué nivel de gobernanza iban a tener, porque eso además luego les podía permitir resolver problemas, ¿no? Es decir, entre otros, el primer gran problema es quién es el candidato, y por lo menos ahí. Entonces, como dice el diputado, si desde el inicio es, bueno, yo tengo mis partidos, voy y me acuerdo alguna vez algún periodista más acucioso les preguntaba, oye, ¿y qué pasa si pierde? Todo el mundo, primero, no tenía en la cabeza que iba a perder, primera cosa extraña, pero en segundo lugar, les preguntaba, ¿qué pasaba si pierde? ¿Quién iba a ser el vicepresidente? ¿Quién definía las listas? Nadie tenía la más pájara idea de eso. Todos los que han hecho política saben que, aunque eso a veces no gusta, esos son temas críticos. Y en la medida que eso está suelto, evidentemente tienes un dispositivo político que no va a tener posibilidades muy fuertes de mantenerse al primer problema. Así creo que era una señal fuerte de la debilidad de este bloque, que de hecho sigue, aunque ahí, digamos, ya cada mente... Es que no es bloque. No es bloque, ¿no? Claro, sería un bloque con dos candidatos, porque si bien Tuto Quiroga no ha dicho voy a ser candidato, cuando lo entrevistábamos esta mañana acá de Palenque, el vocero decía, Tuto Quiroga es candidato hasta el final, pero lo dijo de Libre desde el 18 de diciembre. Pero eso lo dijo además hace ya 4 meses, me acuerdo. La primera declaración, ¿se acuerdan? Cuando hace el acuerdo con Free. Al día siguiente, Tuto, en un canal de televisión, le preguntan, ¿usted va a ser candidato? Pues por supuesto que voy a ser candidato hasta el fin. No, utilizó la palabra irreversible. Irreversible, que no vas a darle la vuelta, ¿no? Ahora, ese creo que es un tema, pero el otro tema para mí, y ahí por ahí discutamos con el diputado, me parece interesante, estaba un poco él mencionando algunas cosas antes de entrar, esta idea de la unidad. A ver, porque creo que durante mucho tiempo, otra vez, porque todos seguimos viviendo como que, igual que en los amores, hoy día estamos con la canción, igual con los amores rotos, también sigues viviendo con el viejo amor y con las cosas del viejo amor mucho pura tiempo. Nostalgia. ¿No es cierto? A pura nostalgia, a pura inercia, ¿no es cierto? Entonces también yo creo que en la política seguimos viviendo con la inercia, algunas inercias políticas, ideológicas, también del periodo de la preponderancia del MAS. ¿A qué me refiero? Que creo que muchos siguen funcionando en la lógica pura y dura de la polarización más anti-más, y tengo la impresión, desde mi perspectiva, que esa vaina está bastante debilitada. ¿En qué sentido? En el sentido de que tal vez durante un momento en que tú tenías un enorme partido hegemónico al que le puedes criticar muchas cosas y que controlaba casi todo, evidentemente tú tenías que construir fuerzas que tenían que hacer un contrapeso. La única manera de hacer contrapeso es unirte entre los que somos más débiles para poder un contrapeso. Mucho tiempo... El factor ordenador era el MAS. Era la hegemonía Evo del MAS. Morales. Y a tal punto, podía ser tener unidad hasta cierto punto en las oposiciones, porque tenías que enfrentarte a un Goliat enorme, medio abusivo además. Entonces todos teníamos que aquí amollar, ¿no es cierto? Y bueno, y todos nos unimos, porque ni siquiera el objetivo era llegar al poder, era resistir. ¿Okay? En cambio, era quitarle los 2 tercios. Exacto, quitarle los 2 tercios. Esa era la historia. Pero en un escenario donde todo se nos abre en medio del derrumbe de este modelo, digamos, ¿qué pasa? Pero primero que la discusión ya entonces no es solamente hay todos amollados, oye, es qué vamos a hacer entre nosotros.
Y entonces, por ejemplo, la foto de ayer en los dos lados es interesante para mí. Es decir, yo en algún momento también decía, ya, no, es cierto que no estamos en tiempos de grandes ideologías ni nada, pero igual, ¿qué coherencia hay en una oferta electoral en este espacio en la que en un lado lo tienes ahí, había señores parados, lo tienes a Juan del Granado y en el otro lado a Branco? Digo, es decir, son muy respetables los dos en sus posiciones, Exacto. pero viejo, es decir, si en algún momento hubiera salido esa cosa, hubieras tenido en el mismo espacio político al señor del Granado y al señor Branko Marinkovic. ¿Qué tienen en términos políticos? ¿Tiene alguna convergencia el señor Branko Marinkovic con el señor del Granado? En un par de cosas generales, pero en muchos temas de fondo tú tienes un problema muy grande. Entonces, creo que sí, un mínimo de claridad política y programática tiene que haber en una cosa. Y creo que eso tampoco había. Entonces, en esos dos sentidos ¿qué era los débil, unía? ¿no? El antimacismo. Claro, básicamente eso, ¿no? Pero como te digo, ese es un sentimiento que no hay que desmerecerlo, es importante en la sociedad boliviana, igual que el masismo, pero me parece que ya no es suficiente para articularte, y peor aún, no es suficiente ya cuando quieres construir un posible espacio político que va a gobernar Bolivia. Que eso ya es otra cosa, ¿no? Ahora, diputado, el gran perdedor es Carlos Mesa, porque al FRI, el FRI fue el partido político que le permitió postular en el 2020, justamente, con Comunidad Ciudadana. Día antes de la firma del acuerdo del 18 de diciembre, salen las fotografías, Jorge Quiroga anuncia el acuerdo de él con el FRI. Y ayer veíamos a gran parte de la bancada de Comunidad Ciudadana en el escenario con Samuel Doria Medina, cuando su jefe, Carlos Mesa, se había retirado en la mañana. ¿Es el gran perdedor, Carlos Mesa? Yo no diría que es... Bueno, Carlos Mesa no supo liderar el rol que le dio el pueblo boliviano de líder de la oposición. No supo o no quiso. Justamente eso generó un distanciamiento de mi parte, porque teníamos un mandato claro opositor, y los resultados de la oposición en estos 4 años y medio son nulos. Siguen los autoprorrogados, con un MAS dividido en el Parlamento, siendo la oposición la primera fuerza parlamentaria, los resultados son nulos. Y aquí yo lo digo y lo voy a seguir diciendo porque tenemos que saberlo. Responsable es Carlos Alarcón, obviamente con la anuencia de Mesa, y Enrique Urquidi, el jefe de bancada, porque los dos han sido los jefes de bancada en todo este periodo. Entonces ellos son los responsables del desastre de oposición que hemos tenido. Entonces, Carlos Mesa se fue diluyendo en la política. Si dices que es el gran perdedor, pero es el perdedor de todo un proceso de 4 años, no de estos 4 meses de farsa de unidad, porque ha sido una farsa. Y creo que eso está ya más que claro. Ahora, tú has tocado un tema muy interesante. Cuando algunos diputados que veían que Carlos Mesa no estaba haciendo oposición y no era una alternativa de poder, decidieron apoyar a Manfred Reyes Villa. Uy, ahí salieron los mesistas, tránsfugas, ¿no? Yo decía, ¿por qué les dicen tránsfugas? Porque van y votan, no sé, a favor de la ley del oro o del presupuesto o de créditos. Si la línea oficial mesista es la misma. Entonces, resulta que es tránsfuga porque la línea te la bajó otro, pero es tu misma línea. Entonces, ¿cuál es la cosa? Y fíjate ahora, luego, dices bien, el FRI, o sea, para seguir con los símiles, ¿no?, amorosos, Tuto, o sea, le voló la novia a su mejor amigo en la víspera de la boda. Y igual fueron todos al banquete, ¿no ve? Y al baile, porque justo un día antes Tuto le voló el FRI a Carlos Mesa, ¿no? Pero igual firmaron un acuerdo así a regañadientes, ¿no? Entonces, mucha farsa. Y otra vez, entonces ahora los del FRI son tránsfugas porque se fueron con Tuto. Luego, varios diputados como Toribia Alero, ¿no?, y otros dijeron, yo voy con Samuel. Ahí apareció Andrea Barrientos, ¿no?, y otros más. Les han dicho tránsfugas porque se fueron con Samuel. Y ahora finalmente, cuando Carlos Mesa dice, no, yo hice todo lo posible, pero no, renuncio, ahí vemos al jefe de bancada, a toda la bancada con Samuel. Entonces, realmente no veo consistencia.
Y entonces, y volvamos al punto anterior, porque esto marca algo. Marca un nuevo rumbo. La reacción de la gente es clarísima y yo la veo muy, muy nítida y cohesiva. Es una bronca total con los políticos tradicionales, ¿no? Y por tradicionales de oficialismo y de oposición. Ahorita, ¿quién va primero en las encuestas? El ninguno, el no sabe, no responde, el cualquier otro. Cuando hablan de que uno u otro candidato va primero en las encuestas de este autodenominado bloque de oposición, nadie pasa del 20%. O sea, no logra el apoyo de 2 de cada 10 electores. Y entonces dice, esta es la unidad. No. Y otra cosa, dejaron a Manfred por fuera. Bueno, Manfred dijo, es que yo no creo porque siempre hacen trampa, lo dijo mejor al principio, yo no voy a participar en eso porque va a terminar rompiéndose. Y han querido demonizar a Manfred, ¿no? Diciendo que es masista, que es arcista. Y sí, la gente que apoya a Manfred ha apoyado en votaciones las propuestas oficialistas del gobierno. Sí, lo he hecho y lo he denunciado. Pero también lo han hecho los mesistas y los camachistas. Entonces, para mí, Manfred ha tomado una opción del realpolitik. Es el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Quién es el principal adversario político y hasta diría enemigo político de Manfred Reyes Villa? Evo Morales. Creo que se acercó a Arce en esas votaciones parlamentarias con gente, lo vi. Pero entre los dos han logrado arrinconar a Evo Morales, eso está claro. Entonces yo creo que ahorita tenemos 3 candidaturas tradicionales de la oposición. Está Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, no, nunca hubo bloque, eso está claro. Manfred, que ha querido, y creo que con cierto éxito, distanciarse de lo que es tradicional y mostrarse como alguien nuevo, sin serlo, porque esta ya es su tercera candidatura presidencial, ¿cierto? ¿Ya? Chi también va por la tercera candidatura. Sí. Entonces yo creo que el pueblo boliviano lo que ahora está buscando, sigue esperanzado, anhelando, y estoy hablando del pueblo boliviano que o nunca creyó en el MAS o después de la gran decepción, ahora ya no creo en el MAS. Ese pueblo boliviano dice, ¿y dónde está el nuevo? ¿Y dónde está el nuevo? Y ese nuevo quizá aparezca, porque faltan 4 meses para las elecciones. Pero faltan 38 días para inscribir candidaturas. 8 días para inscribir alianzas y 38 días para inscribir candidaturas. Pero después de eso, 3 meses o casi 4 meses más, claro, del mes 5 al mes 8, no, al mes 3 10, meses. Claro, 3 meses más para campañas. Surgirá el candidato nuevo. Salen muchos nombres. Bueno, Jaime Dun fue uno de ellos. El ADN le ofreció, de hecho, salió un comunicado, aunque cierta parte del ADN no estaba muy contento con este acuerdo. Yo creo que ahí está por verse, pero a mí me impresionó. Yo soy muy activo en TikTok, algunos lo sabrán, y saqué un TikTok, el último que saqué ayer, antes de ayer, ante el fracaso de este bloque de unidad, es que lo pongo así porque nunca fue y no representa a la oposición, siempre lo dije. Y como nunca, la reacción, si tú entras y ves los comentarios que tengo, entonces, Dun, Jaime Dun es el único, Dun aquí, no lo había visto, hay una explosión, pero brutal, a favor de Dun, que muchos, obviamente es la gente que me sigue, ¿no? Tengo algo de hate, siempre hay, pero el apoyo que he visto en mis redes, así muy espontáneo y muy reciente a Dun, es impresionante y obviamente yo creo que va a ser un fenómeno electoral y va a dar mucho